Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores diputados, México vive hoy la mayor crisis humanitaria de su historia, de violencia, de sus instituciones, de corrupción y legitimidad de su gobierno, sin parangón alguno en su historia reciente. No es un problema de credibilidad o de popularidad en las encuestas, como lo quieren hacer ver los corifeos del régimen y la comentocracia, que invade los espacios públicos de difusión y los debates en los medios de comunicación. Sí, lo que estamos viviendo el día de hoy es la caída en picada, no de la popularidad de un gobernante y de su gobierno, sino la ausencia del componente básico que toda democracia exige a sus gobernantes, que es la legitimidad en el ejercicio del poder. Una legitimidad que ya perdió Enrique Peña Nieto desde hace mucho tiempo y que yace en el fondo de las mazmorras de sus errores y desaciertos, de su corrupción en su Casa Blanca y en el departamento de Miami y en la de Malinalco, en sus conflictos de interés y en su tesis plagiada. ¿Cómo puede darse por cumplida la obligación constitucional de rendir cuentas sobre el estado que guarda la nación cuando en su informe de gobierno carece de autocrítica real sobre la gestión gubernamental y en particular de las decisiones del propio presidente de la República, que va más allá de la numeralía oficialista? Cuando no se reconocen los errores y las omisiones que contradicen la narrativa triunfalista que rodea todo este montaje, todo este gran show mediático, como si el presidente gozara del apoyo de las mayorías y no fueran ciertas las mediciones que lo ubican en los índices de aceptación más bajo, del 25% para ser exactos, y que esto es verdaderamente alarmante. Ahora tenemos al día al presidente en el formato talk show en Palacio Nacional, rodeado de jóvenes simpatizantes que fueron meticulosamente seleccionados desde la oficina de la Presidencia de la República. ¿Dónde queda el acto republicano de la rendición de cuentas? Lo mediático, lo manipulado y frívolo es el sello en Los Pinos. Se impone nuevamente a la gravedad de la realidad política, social y económica. El México en paz, que firmó como primer objetivo de su gobierno, no se cumplió y muy probablemente no consiga hacerlo en lo que resta de su sexenio. Los indicadores muestran un repunte sostenido de la violencia en varias regiones del país, principalmente con el nivel más alto de homicidios en lo que va del sexenio. 78,000 muertos acumulados que hacen de nuestro país un verdadero panteón. Asimismo, los secuestros y las extorsiones son otros dos de los delitos más sentidos por la población y que fueron señalados por el Pacto por México como centro de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano. Se registran, compañeros y compañeras, graves retrocesos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos, a tal grado que enfrentamos una crisis humanitaria marcada por la incapacidad del gobierno
para enfrentar en el marco de la ley la embestida del crimen organizado y el narcotráfico. Los crecientes casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales y por el personal de las Fuerzas Armadas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones graves a los derechos humanos, manipulación de los hechos y pruebas. Casos emblemáticos como Ayotzinapa, Apaxingán, Tlahtaya, Tanuato, Nochistlán, entre otros, se siguen acumulando y han puesto en evidencia las graves deficiencias y limitaciones estructurales y la ausencia de políticas públicas adecuadas que permitan detener esta creciente violación a los derechos humanos. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia poco podrán hacer en el corto plazo para enfrentar la corrupción seccional y el legado priista. Quedan por delante varios nombramientos de quien lo encarnarán en la Fiscalía contra los delitos de corrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción, en los cuales el presidente y su gabinete tendrán una influencia decisiva. Señor presidente, para concluir, compañeros, no basta con pedir perdón una vez, tiene que haber consecuencias. Usted es el responsable por esos graves errores y omisiones, y lo colocan a usted frente al final precipitado de su sexenio. Reconozca su responsabilidad. El país se ve extraviado y sin rumbo. El país no soportará más de lo mismo. Otros 2 años que estarán enmarcados por la sucesión presidencial que ya se les adelantó. Los mexicanos no podemos ser rehenes de un gobierno entreguista. Señor presidente, no le haga más daño a México y a la investidura presidencial. En un momento, presidente. Se le agotó el tiempo, diputado. Concluya, por favor. Y a Videgaray no les queda tomar más que la única puerta que le queda a este gobierno. Con todo comedimento, nosotros, los diputados del PRD, lo invitamos a que pase por ella. Exigimos su renuncia. Concluya, presidente. Diputados PRD, más cerca de ti.